Hay historias de fe que nos cambian para siempre, y hoy voy a contarte una que ha transformado mi manera de entender qué significa amar de verdad, qué significa orar con el corazón entero, y qué poder inmenso tiene una mujer cuando pone su vida entera en las manos de Dios. Te voy a hablar de una santa que con una sola oración detuvo a su propio hermano, un hombre santo, un gigante de la fe, y lo obligó a quedarse 3 días más a su lado, no por capricho, sino porque el amor fraterno, cuando está empapado de gracia divina, tiene una fuerza que ni siquiera las reglas monásticas pueden contener. Te voy a hablar de Santa Escolástica, la hermana de San Benito, la mujer que le enseñó al fundador del monacato occidental que a veces Dios prefiere el amor al reglamento, que a veces una tormenta enviada del cielo vale más que 1000 normas humanas, y que la oración de una mujer consagrada puede mover montañas, puede desatar los cielos y puede cambiar el curso de la historia. Y te prometo algo, si me acompañas hasta el final de esta historia, vas a descubrir un secreto que pocos conocen, una verdad que la Iglesia ha guardado con ternura durante más de 1500 años, y es esta, que hay un tipo de amor tan puro, tan elevado, tan lleno de Dios, que cuando 2 almas se encuentran en ese nivel, cuando 2 corazones consagrados se unen en oración, el mismo cielo se inclina para escucharlos, y la voluntad de Dios se manifiesta de maneras que desafían toda lógica humana. Eso fue lo que pasó aquella tarde entre Escolástica y Benito, y eso es lo que quiero compartir contigo hoy, porque necesitas saberlo, necesitas entender que tu oración, cuando brota del amor más puro, de cuando nace de un corazón que ha renunciado a todo por Cristo, tiene un poder que ni tú mismo puedes imaginar. Antes de comenzar, quiero pedirte algo, y te lo pido con todo el corazón. Si esta historia te toca el alma, si sientes que necesitas escucharla, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, porque cada semana voy a traerte historias como esta, historias de santos y santas que cambiaron el mundo, que nos enseñan a vivir la fe de verdad, a no conformarnos con una vida cristiana mediocre, sino a buscar la santidad con todo lo que somos. Y por favor, déjame un comentario contándome qué santo o santa quieres que te cuente la próxima vez, o simplemente comparte una oración, una reflexión, algo que esta historia haya despertado en tu corazón. Y si conoces a alguien que necesita fortalecer su fe, de alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que necesita recordar que Dios escucha nuestras oraciones, comparte este video con esa persona. A veces Dios usa una historia para cambiar una vida, y tal vez hoy tú seas el instrumento que Él está usando para llevar esperanza a alguien más. Ahora sí, déjame llevarte al año 480, a la región de Nursia, en el corazón de Italia, en una época donde el mundo romano se desmoronaba, donde las invasiones bárbaras estaban destruyendo todo lo que había sido el gran imperio, donde la oscuridad parecía tragarse la luz de la civilización. Y en medio de ese caos, en medio de esa incertidumbre, nació una niña. No sabemos el día exacto, pero sí sabemos algo que es mucho más importante. Sabemos que esa niña vino al mundo junto a su hermano gemelo, a 2 almas que Dios entrelazó desde el vientre de su madre, 2 vidas que estaban destinadas a caminar juntas hacia la santidad, aunque por caminos diferentes. Esa niña se llamaba Escolástica, y su hermano, su gemelo, su compañero de alma, se llamaba Benito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que ciertas personas nazcan juntas? ¿Por qué algunos hermanos
tienen un vínculo tan profundo que parece trascender lo meramente biológico. Yo he meditado mucho sobre esto, especialmente cuando pienso en Escolástica y Benito, y creo que la respuesta está en el plan divino, en esa providencia misteriosa que teje los hilos de nuestras vidas mucho antes de que nazcamos. Dios sabía que el mundo necesitaba un nuevo modelo de vida monástica, un nuevo camino hacia la santidad, y sabía que ese camino no podía ser recorrido por un hombre solo, o necesitaba también a una mujer, una hermana, alguien que le recordara a ese hombre, por muy santo que fuera, que el amor de Dios se manifiesta en el amor fraterno, en la ternura, en la necesidad que tenemos los unos de los otros. Escolástica y Benito crecieron juntos, probablemente en una familia acomodada, una familia que todavía conservaba algo de la antigua nobleza romana, pero que ya estaba viendo cómo su mundo se desmoronaba. La infancia de estos gemelos estuvo marcada por la inestabilidad, por el miedo, por la sensación de que todo lo sólido se estaba desvaneciendo. Y sin embargo, en medio de esa incertidumbre, algo estaba creciendo en sus corazones, una sed de Dios, un anhelo de algo más grande, algo eterno, algo que no pudiera ser destruido por ningún bárbaro, por ninguna invasión, por ninguna caída de imperio. Desde pequeños, estos dos hermanos sintieron que Dios los estaba llamando, que había algo más allá de la vida que sus padres habían conocido, algo que valía la pena buscar con toda el alma. No tenemos muchos detalles sobre la infancia de Escolástica, pero podemos imaginar, podemos intuir, porque conocemos cómo era el mundo en esa época. Imagina a esta niña, a esta joven Escolástica, creciendo en una sociedad que se estaba desintegrando, donde las viejas certezas ya no valían, donde el futuro era oscuro y amenazante. Imagínala viendo a su hermano, a su gemelo Benito, con esa intensidad en los ojos, con esa seriedad que desde niño lo caracterizaba, y sintiendo ella también ese mismo fuego interior, ese mismo llamado. Porque lo que es maravilloso de esta historia, lo que me hace amarla profundamente, es que Dios no llamó solo al hermano, llamó a los dos. Dios no dijo: Benito, tú serás santo, pero tu hermana, bueno, ella puede quedarse en el mundo, puede casarse, puede vivir una vida normal. Número. Dios dijo: los dos, los he creado juntos, los he puesto en este mundo juntos, y juntos van a caminar hacia mí, cada uno por su camino, pero siempre unidos en el amor que yo les he dado. Cuando Benito tenía alrededor de 14 años, sus padres lo enviaron a Roma para que estudiara, para que recibiera la educación que correspondía a un joven de su clase social. Y allí, en Roma, Benito se encontró con algo que lo horrorizó: la corrupción, la decadencia moral, la vida disoluta de los estudiantes, el vacío espiritual que se escondía detrás de toda esa supuesta civilización. Y Benito tomó una decisión radical, una decisión que cambiaría su vida y la vida de millones de personas hasta el día de hoy. Huyó de Roma, renunció a todo, se fue a vivir como ermitaño a una cueva en Subiaco, buscando a Dios en la soledad, en el silencio, en la oración. Tenía apenas 15 años cuando tomó esa decisión. 15 años, y ya sabía con total claridad que su vida no tenía sentido si no era para Dios. Pero, ¿qué pasó con Escolástica? Aquí es donde la historia se vuelve menos clara en los detalles, pero más profunda en el significado. Escolástica no fue a Roma con su hermano. Se quedó, probablemente en Nursia o en sus alrededores, y mientras su hermano gemelo se retiraba al desierto, ella también, a su manera, también estaba buscando a Dios, porque entiende algo fundamental. La vocación religiosa,
no tiene un solo camino. Benito eligió la vida eremítica primero, a la soledad radical, el enfrentamiento directo con sus demonios interiores en una cueva oscura. Escolástica eligió otro camino, un camino quizás menos dramático en apariencia, pero igualmente radical en su entrega. Ella también se consagró a Dios, ella también renunció al mundo, ella también decidió que su vida solo tenía sentido si era vivida enteramente para Cristo. Y aquí quiero detenerme un momento, porque necesito decirte algo que tal vez nunca te han dicho. La vocación religiosa de una mujer en el siglo V era algo extraordinariamente difícil, extraordinariamente valiente. No había muchas opciones para una mujer consagrada. No había conventos como los conocemos ahora. No había estructuras establecidas. No había seguridad. Una mujer que decidía consagrarse a Dios en esa época estaba lanzándose al vacío, confiando únicamente en la providencia divina. Y eso fue lo que hizo Escolástica. Se consagró a Dios, probablemente viviendo primero en su propia casa, con otras mujeres que compartían su mismo deseo, formando una pequeña comunidad de oración, de trabajo, de vida fraterna. Y esperó. Esperó a que Dios le mostrara el siguiente paso. Esperó a que su hermano, su gemelo, ese alma que Dios había unido a la suya desde el vientre materno, encontrara su camino y de alguna manera le abriera el camino también a ella. Pasaron los años. Benito vivió 3 años en aquella cueva de Subiaco, 3 años de combate espiritual, de purificación, de encuentro profundo con Dios. Y después, cuando Dios consideró que estaba listo, comenzaron a llegar discípulos, jóvenes que habían oído hablar de este hombre santo que vivía en una cueva, que oraba día y noche, o que había renunciado a todo por Cristo. Y Benito comenzó a formar comunidades, pequeños monasterios, enseñando a esos jóvenes a vivir para Dios, a orar sin cesar, a trabajar con sus manos, a encontrar a Cristo en la obediencia, en la humildad, en la vida fraterna. Y finalmente, después de muchas pruebas, después de muchas dificultades, Benito fundó el monasterio de Montecassino, que se convertiría en la cuna del monacato occidental, el lugar desde donde la regla de San Benito se extendería por todo el mundo cristiano. Y fue entonces, fue en ese momento, cuando Escolástica también encontró su lugar. Porque Benito, ese hermano que conocía el corazón de su hermana mejor que nadie, ese hombre que sabía que Escolástica también había sido llamada por Dios, fundó para ella un monasterio femenino. No sabemos exactamente dónde estaba este monasterio. Algunos dicen que estaba a unos 8 kilómetros de Montecassino, otros dicen que estaba más cerca. Pero lo importante no es la distancia geográfica. Lo importante es el vínculo que mantenían estos dos hermanos, estos dos santos, estos dos almas gemelas, que habían elegido a Dios por encima de todo. Escolástica se convirtió en la primera abadesa de ese monasterio, la primera mujer que vivió según la regla de San Benito, aunque adaptada para una comunidad femenina. Y aquí necesito que entiendas algo profundo, algo que a mí me ha costado años comprender. Escolástica no fue simplemente la hermana de San Benito, como si su vida solo tuviera sentido en relación a su hermano. Número. Escolástica fue una santa por derecho propio, una mujer de Dios con su propia vocación, con su propio carisma, con su propio camino de santidad. Sí, estaba conectada a Benito, sí. Dios los había unido de una manera especial, pero ella tenía su propia relación con Dios, su propia vida de oración, su propio liderazgo espiritual sobre las mujeres que la seguían. ¿Cómo era la vida de Escolástica en ese monasterio?
Podemos imaginarlo a partir de lo que sabemos sobre la regla de San Benito, esa regla que su hermano estaba escribiendo y perfeccionando en esos mismos años. Una vida de oración, de trabajo, de silencio, de estudio de las Escrituras. Se levantaban en la madrugada para rezar los maitines, las laudes. Continuaban con las horas del día: prima, tercia, sexta, nona, vísperas, completas. Un ritmo de oración que santificaba cada momento del día. Y entre las horas de oración trabajaban, cultivaban la tierra, tejían, cocinaban, cuidaban de los enfermos, estudiaban, copiaban manuscritos. Una vida simple en apariencia, pero profundamente rica en su contenido, porque cada acción, cada palabra, cada pensamiento estaba orientado hacia Dios. Escolástica dirigía esa comunidad con firmeza y con amor. Enseñaba a sus hermanas a orar, a vivir en comunidad, a vencer sus propios egoísmos, a morir a sí mismas para vivir en Cristo. Y lo hacía no desde la teoría, sino desde su propia experiencia, desde su propia lucha espiritual, desde su propio camino de conversión continua. Porque la santidad no es un estado que se alcanza de una vez para siempre. La santidad es un camino que se recorre cada día, cada hora, cada minuto, eligiendo a Dios una y otra vez, renunciando al ego una y otra vez, abriendo el corazón al amor divino una y otra vez. Y en medio de esa vida intensa, de ese ritmo exigente, de esa entrega total, Escolástica mantenía un vínculo precioso con su hermano Benito. Una vez al año, solo una vez al año, estos dos hermanos se encontraban. Benito bajaba de Montecassino, Escolástica salía de su monasterio y se reunían en una pequeña casa que estaba a medio camino entre los dos monasterios. Y allí, en esa casa, pasaban el día juntos, hablando de Dios, compartiendo sus experiencias espirituales, fortaleciéndose mutuamente en la fe, recordándose el uno al otro por qué habían elegido este camino, por qué valía la pena renunciar a todo por Cristo. ¿Puedes imaginar esos encuentros? Dos santos, dos almas consagradas, dos hermanos que se amaban profundamente, pero que habían renunciado incluso a ese amor natural para poder amar a Dios con todo su ser. Y sin embargo, Dios no destruye el amor humano cuando nos consagramos a Él. Dios lo purifica, lo eleva, lo transforma en algo mucho más hermoso. El amor entre Escolástica y Benito ya no era un amor meramente natural, era un amor sobrenatural, un amor que brotaba de su común entrega a Cristo, un amor que no buscaba poseer al otro sino acompañarlo en el camino hacia el cielo. Hablaban de las Escrituras, de los salmos que rezaban cada día, de las dificultades en sus comunidades, de cómo guiar a las almas hacia Dios, de los misterios de la fe que iban descubriendo en su oración. Y se fortalecían mutuamente, porque incluso los santos necesitan apoyo, incluso los santos necesitan a alguien que los comprenda, a alguien con quien puedan compartir las cargas más profundas de su alma. Y después de ese día precioso, de ese día lleno de gracia, cada uno volvía a su monasterio, a su vida de oración y trabajo, llevando en el corazón la certeza de que no estaban solos, de que había alguien que compartía su misma vocación, su mismo amor por Dios, su misma determinación de llegar hasta el final del camino. Y así pasaron los años, años de fidelidad, años de oración constante, años de pequeñas victorias y pequeñas derrotas en el camino de la santidad, años de ir conformándose cada vez más a Cristo, de ir vaciándose de sí mismos para que Dios pudiera llenarlos cada vez más. Escolástica envejecía, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se fortalecía, su amor a Dios crecía, su sabiduría espiritual se profundizaba.
Y llegó un momento que ella sintió en lo más hondo de su corazón, en que supo que su tiempo en esta tierra se estaba acabando, de que pronto Dios la llamaría a su presencia, que pronto podría ver cara a cara a ese Dios al que había amado y servido durante toda su vida. Y entonces llegó ese encuentro anual con su hermano, ese encuentro que ahora iba a tener un significado completamente diferente. Era el año 543, o quizás 544. No estamos seguros de la fecha exacta, pero sí sabemos que era febrero, que el invierno todavía dominaba la tierra, que los días eran cortos y las noches largas. Escolástica salió de su monasterio para encontrarse con Benito, como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez había algo diferente en su corazón. Esta vez sabía, con esa certeza, que sólo el Espíritu Santo puede dar, que era la última vez que vería a su hermano en esta tierra, que era la última vez que podrían hablar, orar juntos o compartir ese vínculo único que Dios les había dado. Se encontraron en la pequeña casa de siempre, con algunos discípulos de Benito que los acompañaban, porque las reglas monásticas requerían esa presencia, esa salvaguarda de la prudencia. Y comenzaron a hablar, como siempre lo hacían, de las cosas de Dios, de las Escrituras, de la vida espiritual. Pero Escolástica estaba más seria que de costumbre, más intensa, como si quisiera grabar cada palabra, cada gesto de su hermano en su memoria. Hablaron durante horas, compartieron una comida simple, continuaron hablando mientras caía la tarde, mientras las sombras se alargaban y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Y entonces, cuando ya la tarde estaba avanzada, cuando se acercaba la hora en que Benito normalmente regresaba a su monasterio, porque la regla establecía que los monjes debían pasar la noche en sus celdas, Escolástica hizo algo que su hermano no esperaba. Se volvió hacia él y con una voz que temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por la profundidad de lo que estaba sintiendo, le dijo: «Hermano, te lo suplico, no te vayas esta noche. Quedémonos hablando hasta el amanecer sobre las delicias del cielo». Benito, fiel a la regla que él mismo había escrito, fiel a las normas que consideraba sagradas, fiel a esa disciplina que era el fundamento de toda vida monástica, respondió con firmeza: «¿Qué estás diciendo, hermana? No puedo pasar la noche fuera del monasterio. Eso sería contrario a la regla». Y aquí, en este momento preciso, es donde la historia se vuelve extraordinaria. Es donde vemos el verdadero poder de la oración, que es donde Dios nos enseña algo que necesitamos aprender urgentemente, que hay momentos en que el amor, el verdadero amor santificado por la gracia, tiene prioridad sobre la ley, que hay momentos en que Dios mismo suspende las reglas para dar lugar a algo más grande, algo más profundo, algo que habla directamente al corazón de su misterio. Escolástica, al escuchar la negativa de su hermano, inclinó la cabeza, puso sus manos juntas sobre la mesa y comenzó a orar. No sabemos exactamente qué palabras usó, pero podemos imaginarlas, podemos sentir la intensidad de esa oración. Tal vez dijo algo así: «Señor, tú que unes los corazones, tú que nos creaste juntos, tú que nos has dado este vínculo fraterno como imagen de tu amor, tú que sabes que esta es la última vez que veré a mi hermano en esta tierra, te lo suplico, no permitas que se vaya, y dame estas horas finales con él, estas horas que mi corazón tanto necesita». No sabemos sus palabras exactas, pero sabemos que su oración brotó de lo más profundo de su ser, que fue una oración empapada de amor, de necesidad, de esa confianza absoluta en Dios que sólo los santos tienen. Y en ese momento,
mientras Escolástica oraba con la cabeza inclinada, mientras las lágrimas corrían por su rostro anciano, mientras su corazón clamaba a Dios con toda su fuerza, sucedió algo que dejó a todos atónitos. El cielo, que hasta ese momento había estado perfectamente despejado, comenzó a oscurecerse. Nubes negras aparecieron de la nada, avanzando rápidamente, cubriendo el sol poniente. Comenzó a soplar un viento violento, un viento que sacudía los árboles, que hacía crujir las paredes de la casa. Y entonces, de repente, comenzó a llover. Pero no era una lluvia normal, era un diluvio, una tormenta tan violenta, con truenos y relámpagos tan intensos, con una lluvia tan torrencial, que era absolutamente imposible salir de la casa. Era imposible caminar un solo paso sin ser empapado hasta los huesos, sin correr peligro de perderse en la oscuridad, sin arriesgarse a resbalar y caer. Escolástica levantó la cabeza, secó sus lágrimas y miró a su hermano. Y en sus ojos había algo. No era triunfo, no era orgullo, era simplemente gratitud. Era la certeza de que Dios había escuchado su oración, de que Dios le estaba dando ese regalo que tanto necesitaba. Benito estaba atónito, casi indignado. Miró a su hermana y le dijo: «¿Qué has hecho, hermana? ¿Qué es lo que has hecho?» Y Escolástica, con una voz serena y con esa paz que solo tienen quienes saben que están cumpliendo la voluntad de Dios, respondió: «Te pedí un favor y no quisiste escucharme. Se lo pedí a Dios y Él me ha escuchado». Imagina ese momento, imagina la tensión, imagina lo que Benito estaba sintiendo. Por un lado, su hermana acababa de desafiar su autoridad. Acababa de hacer que una tormenta cayera del cielo para obligarlo a quedarse. Por otro lado, él conocía a su hermana, sabía que era una mujer santa, sabía que su oración tenía poder, sabía que Dios la escuchaba. Y en ese momento, Benito tuvo que hacer algo que es muy difícil para cualquier persona que ha dedicado su vida a seguir reglas, a mantener la disciplina, a ser fiel a los principios. Tuvo que rendirse, tuvo que aceptar que Dios tenía otros planes, tuvo que reconocer que su hermana, en ese momento, estaba más cerca del corazón de Dios que él mismo. Porque entiende algo fundamental que esta historia nos enseña. Benito era un santo, era el fundador del monacato occidental, era un hombre de oración profunda y de obediencia perfecta. Pero en ese momento, su hermana era más santa que él. No porque fuera mejor persona, no porque hubiera orado más o ayunado más, sino porque en ese momento específico, su amor era más puro, su necesidad era más auténtica, su oración brotaba de un lugar más profundo. Y Dios respondió a esa oración de una manera que dejó claro a todos, incluido Benito, que cuando una oración brota del amor más puro, cuando una súplica nace de un corazón completamente rendido a la voluntad divina, Dios puede y quiere responder de maneras que desafían nuestra lógica, que rompen nuestros esquemas y que nos obligan a reconocer que Él es soberano, que Él está por encima de todas nuestras reglas y normas. Y así Benito se quedó. Se quedó esa noche entera en la casa, hablando con su hermana, orando con ella, compartiendo las últimas horas que tendrían juntos en esta tierra. ¿Y qué horas fueron esas? ¿Qué conversación debió ser esa? Imagínalos allí, los dos ancianos, los dos santos, los dos hermanos, que habían caminado juntos desde el vientre de su madre hasta ese momento, hablando de las maravillas de Dios, de lo que habían vivido, de lo que habían aprendido, de lo que esperaban encontrar cuando llegara el momento de presentarse ante el Señor, hablando de las dificultades que habían enfrentado, de las tentaciones que habían vencido, de las alegrías que habían experimentado en su servicio a Dios.
Y sobre todo, hablando de las delicias del cielo, de ese cielo al que ambos aspiraban, de ese encuentro final con Cristo que era la razón de toda su vida, el objetivo de todos sus sacrificios, la esperanza que sostenía cada uno de sus días. La tormenta continuó toda la noche. La lluvia no cesaba, los truenos retumbaban, los relámpagos iluminaban la oscuridad. Y Benito y Escolástica hablaban, oraban, se fortalecían mutuamente en esas horas preciosas que Dios les había regalado. Y cuando finalmente amaneció, cuando la tormenta comenzó a ceder, cuando los primeros rayos del sol atravesaron las nubes que se dispersaban, los dos hermanos se despidieron, se abrazaron, se bendijeron mutuamente, se miraron a los ojos con ese amor profundo que sólo los santos conocen, ese amor que ya no pertenece a este mundo, sino al mundo venidero. Y cada uno tomó su camino. Benito de regreso a Montecassino, Escolástica de regreso a su monasterio. 3 días después, Benito estaba en su celda en Montecassino, probablemente orando o estudiando las Escrituras, cuando de repente tuvo una visión. Levantó los ojos y miró por la ventana, y lo que vio lo dejó sin aliento. Vio el alma de su hermana, el alma de Escolástica, subiendo al cielo en forma de paloma. Una paloma blanca, resplandeciente, que ascendía hacia lo alto, hacia los brazos de Dios, hacia esa patria celestial que ella tanto había deseado, hacia ese encuentro con Cristo por el que había renunciado a todo en esta tierra. Benito comprendió inmediatamente lo que estaba viendo. Su hermana había muerto. Escolástica había partido de este mundo, había completado su camino terreno, había llegado al final de su peregrinación. Y Benito, o ese hombre fuerte, ese fundador de monasterios, ese padre de monjes, lloró. Lloró de tristeza porque había perdido a su hermana, a su compañera de toda la vida, a esa alma gemela que Dios le había dado. Pero lloró también de alegría, porque sabía que Escolástica había llegado a su destino, que ya estaba en presencia de Dios, que ya estaba gozando de esas delicias del cielo de las que habían hablado aquella última noche. Benito mandó inmediatamente a buscar el cuerpo de su hermana. Lo llevaron a Montecassino, y él mismo lo colocó en una tumba que había preparado para sí mismo, porque ese era su deseo, y probablemente también el deseo de Escolástica, que así como sus almas habían estado unidas en vida por el amor a Dios, así también sus cuerpos descansaran juntos en la muerte, esperando la resurrección final, esperando ese día glorioso en que Cristo regrese y todos los que han muerto en Él resuciten con cuerpos glorificados para vivir eternamente en su presencia. Y aquí, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando, llegamos al corazón de esta historia, al mensaje que Dios quiere que escuches hoy a través de la vida de Santa Escolástica. Esta no es solo la historia de una santa del siglo VI, no es solo un relato bonito sobre una mujer piadosa y su hermano famoso. Esta es una historia sobre el poder de la oración, sobre la fuerza del amor fraterno cuando está santificado por la gracia, sobre lo que sucede cuando una vida entera se entrega a Dios sin reservas, sin condiciones, sin mirar atrás. Santa Escolástica nos enseña, en primer lugar, que la oración tiene un poder real, concreto, mensurable. No es un ejercicio piadoso que hacemos para sentirnos mejor espiritualmente. No es una especie de meditación que nos ayuda a estar más tranquilos. La oración es un acto que mueve el corazón de Dios, que cambia las circunstancias, que puede literalmente desatar una tormenta del cielo cuando es necesario. Pero entiende bien lo que estoy diciendo. No cualquier oración tiene ese poder. La oración egoísta,
la oración que busca nuestro propio beneficio, la oración que nace del capricho o del deseo de controlar a Dios, esa oración no es escuchada. Pero la oración que brota de un corazón puro, la oración que nace del amor verdadero, la oración que busca algo que está en línea con la voluntad de Dios, aunque nosotros no lo sepamos todavía, esa oración tiene un poder que no puedes imaginar. Escolástica oró para quedarse una noche más con su hermano, y Dios envió una tormenta. ¿Por qué? ¿Era su petición egoísta? ¿Estaba buscando su propio placer, su propia satisfacción? Número. Escolástica sabía que iba a morir pronto, sabía que necesitaba esas horas finales con su hermano para fortalecer su alma para el paso final, para despedirse como correspondía, para cerrar ese círculo de amor fraterno que había sostenido toda su vida. Y Dios, que conoce el corazón, que ve más allá de las apariencias, que entiende nuestras necesidades más profundas, incluso cuando nosotros mismos no las entendemos claramente, respondió a esa oración, porque era una oración justa, una oración buena, una oración que nacía del amor más puro. ¿Y tú? ¿Cómo oras? ¿Tus oraciones nacen del amor o nacen del egoísmo? ¿Oras para que Dios haga tu voluntad o para que tú puedas hacer la voluntad de Él? ¿Oras con un corazón puro, rendido, dispuesto a aceptar lo que Dios decida? ¿O oras con un corazón lleno de exigencias, de condiciones, de si tú haces esto por mí, yo haré aquello por ti? Porque si quieres que tu oración tenga el poder que tuvo la oración de Escolástica, necesitas purificar tu corazón, necesitas vaciarte de ti mismo, necesitas llegar a ese lugar de entrega total, donde ya no oras para conseguir cosas, sino para unirte a Dios, para alinear tu voluntad con la suya, para dejar que su amor fluya a través de ti. Santa Escolástica nos enseña también algo profundo sobre el amor fraterno, sobre la importancia de las relaciones humanas, incluso en medio de una vida totalmente consagrada a Dios. Hay una idea equivocada que muchos cristianos tienen. Sí, y es que, para ser santo, tienes que aislarte completamente, tienes que romper todos los vínculos humanos, tienes que vivir como si las otras personas no existieran. Y es cierto que Jesús nos llama a amarlo por encima de todo, incluso por encima de nuestra familia, incluso por encima de nuestros seres más queridos. Pero eso no significa que tengamos que destruir esos vínculos. Eso no significa que tengamos que vivir sin amor humano. Lo que significa es que esos vínculos tienen que ser purificados, tienen que ser elevados, tienen que ser transformados por la gracia divina, hasta convertirse en algo que refleja el amor de Dios mismo. Escolástica y Benito se amaban profundamente, pero su amor ya no era un amor meramente natural. Ya no era un amor que buscaba poseer al otro, que necesitaba la presencia constante del otro para sentirse completo. Era un amor purificado, un amor que podía soportar la separación, porque sabían que ambos estaban unidos en algo mucho más grande, en su común entrega a Cristo. Se veían solo una vez al año, solo un día al año, y sin embargo su vínculo era más fuerte que el de muchos hermanos que viven juntos toda la vida. ¿Por qué? Porque su amor estaba fundado en Dios, porque cuando se encontraban no hablaban de cosas triviales, no perdían el tiempo en chismes o en conversaciones vacías, sino que hablaban de las cosas de Dios. Se fortalecían mutuamente en la fe, se ayudaban el uno al otro a continuar en el camino de la santidad. Y eso es lo que necesitamos en nuestras relaciones. Eso es lo que hace falta en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras comunidades cristianas. Necesitamos relaciones que nos acerquen a Dios,
un no que nos alejen de Él. Necesitamos amigos que nos desafíen a ser mejores, no que nos permitan quedarnos en nuestra mediocridad. Necesitamos hermanos y hermanas en la fe, con quienes podamos hablar de las cosas profundas, de nuestras luchas espirituales, de nuestras dudas, de nuestros anhelos de santidad, no solo de las cosas superficiales de la vida. Y si no tienes personas así en tu vida, si no tienes a nadie con quien puedas compartir tu camino de fe, entonces pídele a Dios que te las dé, búscalas en tu comunidad, en tu parroquia, en tu grupo de oración, porque necesitas compañía en este camino. Necesitas alguien que te recuerde por qué estás luchando, alguien que te levante cuando caes, alguien que celebre contigo cuando avanzas. Escolástica también nos enseña sobre la obediencia y sobre cuándo es correcto e incluso necesario a ir más allá de las reglas. Esta es una lección difícil, una lección que puede ser malinterpretada fácilmente, así que necesito explicarla con cuidado. Benito tenía razón en valorar la obediencia a la regla, en querer mantener la disciplina monástica, en considerar que las normas eran importantes. Y en circunstancias normales hubiera sido correcto regresar a su monasterio como la regla establecía. Pero estas no eran circunstancias normales. Esta era la última vez que estos dos hermanos se verían en la tierra, y Escolástica lo sabía, y en algún nivel profundo de su ser, Benito también lo sabía, aunque no quisiera admitirlo. Y en ese momento específico, el amor era más importante que la regla, la necesidad humana era más urgente que la observancia legal. Dios mismo confirmó esto enviando la tormenta. Dios estaba diciendo: Benito, hijo mío, entiendo tu deseo de ser obediente, admiro tu disciplina, pero en este momento necesito que entiendas algo más profundo. Necesito que entiendas que yo soy un Dios de amor antes que un Dios de leyes, que mi voluntad es que ames a tu hermana, en este momento específico, más de lo que obedeces una norma monástica. La regla es buena, la disciplina es importante, pero todo eso existe para servir al amor, no para reemplazarlo. Y nosotros necesitamos aprender esa lección. Necesitamos aprender que las reglas de la Iglesia, las normas de nuestra vida espiritual, los horarios de oración, las disciplinas que nos imponemos, todo eso es bueno y necesario, pero todo eso existe para ayudarnos a amar a Dios y a amar al prójimo. Y hay momentos raros pero reales, en que el amor nos pide ir más allá de la regla, nos pide hacer una excepción, o nos pide ser flexible. No estoy diciendo que podemos ignorar las leyes de Dios cuando nos conviene, no estoy justificando el relativismo moral. Estoy diciendo que necesitamos tener sabiduría, necesitamos tener discernimiento, necesitamos saber cuándo la letra de la ley está matando el espíritu del amor, y necesitamos tener el valor de elegir el amor, incluso cuando eso signifique romper una regla humana. Pero cuidado, porque esto requiere mucha humildad, mucha honestidad con nosotros mismos. Escolástica no estaba racionalizando un capricho, no estaba buscando una excusa para satisfacer un deseo egoísta. Ella estaba respondiendo a una necesidad profunda y legítima, y su oración fue escuchada precisamente porque su corazón era puro. Si tú vas a hacer una excepción a una regla, si vas a decir, en este caso el amor es más importante que la norma, entonces necesitas estar absolutamente seguro de que estás actuando por amor verdadero y no por conveniencia personal. Necesitas examinarte el corazón, necesitas orar, necesitas quizás consultar con alguien más sabio y más santo que tú. Porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos, es muy fácil llamar amor
a lo que en realidad es egoísmo disfrazado. Santa Escolástica nos enseña también sobre la muerte, sobre cómo enfrentarla, sobre cómo prepararnos para ese momento inevitable que todos tendremos que vivir. Escolástica sabía que iba a morir pronto, y en lugar de angustiarse, en lugar de temer, en lugar de aferrarse desesperadamente a la vida, ella se preparó con serenidad, con paz, con esperanza. Pidió esas últimas horas con su hermano no porque tuviera miedo a morir sola, sino porque quería despedirse adecuadamente, quería cerrar ese círculo de amor fraterno, quería tener una última conversación sobre las delicias del cielo que pronto experimentaría. Y cuando llegó su momento, cuando 3 días después su alma dejó su cuerpo, fue en paz, fue en la certeza de que estaba yendo a los brazos de Dios, fue con la alegría de quien finalmente va a ver cara a cara a ese Cristo al que ha amado y servido toda su vida. Su alma subió al cielo como una paloma, símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la pureza, símbolo de la paz. No hubo angustia, no hubo desesperación, no hubo aferramiento a este mundo. Solo paz, solo entrega, solo el último suspiro de quien sabe que está regresando a casa. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas la idea de tu propia muerte? ¿Le tienes terror? ¿Tratas de no pensar en ella? ¿Te angustias cuando piensas que algún día tendrás que dejar este mundo? ¿O por el contrario, has aprendido ya a ver la muerte no como un enemigo, sino como un paso, como una puerta, como el momento en que finalmente dejarás de ver a Dios como en un espejo, oscuramente, y lo verás cara a cara? Los santos no le tienen miedo a la muerte, no porque sean más valientes que nosotros, sino porque han puesto su esperanza en el lugar correcto, porque saben que este mundo no es su hogar definitivo, porque han gustado ya, en su oración, en su vida de intimidad con Dios, algo de las delicias del cielo, y saben que lo mejor está por venir. Y si tú todavía le temes a la muerte, si la sola idea de morir te paraliza, entonces necesitas trabajar en tu relación con Dios. Necesitas profundizar tu vida de oración. Necesitas crecer en esa confianza que los santos tienen, en esa certeza de que Dios es bueno, de que Dios te ama, de que cuando llegue tu momento, Él estará allí para recibirte, para abrazarte, para decirte esas palabras que todo corazón humano anhela escuchar. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Santa Escolástica nos enseña sobre la importancia de la vida contemplativa, sobre el valor de una vida escondida con Cristo en Dios. Escolástica no hizo milagros públicos como su hermano Benito, no fundó docenas de monasterios, no escribió una regla que cambiaría el curso de la historia de la Iglesia. Ella vivió una vida escondida, una vida de oración constante, una vida de servicio silencioso a sus hermanas en el monasterio. Y sin embargo, es una santa. Es venerada en toda la Iglesia. Su vida sigue hablándonos después de más de 1500 años. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, la grandeza no se mide por lo que hacemos públicamente, sino por la pureza de nuestro corazón, por la profundidad de nuestro amor, por la constancia de nuestra fidelidad. Vivimos en un mundo obsesionado con el éxito visible, con los logros que se pueden medir, con el impacto que se puede cuantificar. Y esa mentalidad ha penetrado incluso en la Iglesia, donde a veces valoramos más a los predicadores famosos, a los líderes de megaiglesias, a los escritores de libros exitosos, que a las almas contemplativas que pasan sus días en oración silenciosa, que ofrecen sus vidas como sacrificio escondido por la salvación del mundo. Pero Dios ve de manera diferente. Para Dios,
la monja de clausura que nadie conoce o que pasa su vida entera orando por el mundo, vale tanto o más que el predicador famoso que llena estadios. Para Dios, la madre de familia que cría a sus hijos en la fe, que ora cada día por su esposo, que mantiene un hogar lleno de amor, vale tanto o más que el misionero que aparece en todas las revistas cristianas. Escolástica nos recuerda que la vida escondida con Cristo tiene un valor inmenso, que la oración silenciosa mueve montañas, que la fidelidad constante en lo pequeño es más valiosa que los logros espectaculares hechos con motivaciones impuras. Si Dios te ha llamado a una vida escondida, si no eres famoso, si nadie conoce tu nombre fuera de tu pequeño círculo, no te desanimes, no pienses que tu vida tiene menos valor. Si estás siendo fiel, si estás amando a Dios en lo secreto, si estás haciendo tu trabajo, por simple que sea, o con amor y dedicación, entonces eres precioso a los ojos de Dios. Entonces tu vida tiene un significado eterno. Entonces estás construyendo tesoros en el cielo que nunca se destruirán. Déjame hacer una pausa aquí para pedirte algo importante. Si esta historia te está tocando el corazón, si estás sintiendo que Dios te está hablando a través de la vida de Santa Escolástica, por favor, deja un comentario abajo. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué lección te está llevando Dios? ¿Qué está despertando en tu corazón este relato? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que necesita fortalecer su fe, comparte este video con esa persona. A veces Dios usa nuestras pequeñas acciones, como compartir un video, para tocar profundamente la vida de alguien más. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque cada semana voy a traerte historias como esta, historias de santos y santas que nos enseñan a vivir la fe de verdad, a no conformarnos con una vida cristiana mediocre, sino a buscar la santidad con todo lo que somos. Continuemos con nuestra meditación sobre la vida de Santa Escolástica, porque hay mucho más que necesitamos aprender de esta mujer extraordinaria. Hablemos sobre el papel de las mujeres en la Iglesia, sobre cómo Escolástica nos muestra que Dios llama a las mujeres con la misma intensidad, con la misma claridad, con el mismo propósito sublime con que llama a los hombres. En una época donde las mujeres tenían muy pocas opciones, donde su destino parecía estar limitado al matrimonio o a quedarse en casa de sus padres, de Escolástica eligió un camino diferente. Eligió consagrarse a Dios, eligió liderar una comunidad de mujeres, eligió ser pionera en lo que después se convertiría en una de las tradiciones más hermosas de la Iglesia, la vida monástica femenina. Y necesitamos entender algo fundamental. Escolástica no era una versión femenina de Benito, no era simplemente una copia de su hermano adaptada a las circunstancias de ser mujer. Escolástica tenía su propio carisma, su propia relación con Dios, su propia manera de vivir la vida consagrada. Sí, seguía la misma regla que su hermano, sí, compartían los mismos principios fundamentales, pero ella los vivía con su propia sensibilidad, con su propia sabiduría, con su propia comprensión de lo que Dios estaba pidiendo a una comunidad de mujeres. Y esto es importante porque a veces, en la Iglesia, hemos tenido la tendencia de pensar que solo hay una manera de ser santo, que todos los santos tienen que parecerse al mismo modelo. Pero la verdad es que Dios es infinitamente creativo, y cada alma que Él llama, cada persona que responde a su llamado, es única, es irrepetible, tiene algo específico que aportar al cuerpo de Cristo.
Escolástica aportó su feminidad santificada, su sensibilidad de mujer, su manera particular de entender el amor, la oración, la vida en comunidad. Y la Iglesia se enriqueció inmensamente con su aporte, y sigue enriqueciéndose cada vez que una mujer responde al llamado de Dios y ofrece su vida entera para su servicio. Mujeres que me están escuchando, quiero decirles algo directamente. Ustedes son preciosas a los ojos de Dios. Su vocación es tan elevada y tan digna como la de cualquier hombre. Su papel en la Iglesia es absolutamente esencial. No permitan que nadie las menosprecie. No permitan que nadie les diga que por ser mujeres su llamado es menos importante. Dios las llama con la misma intensidad, con el mismo amor, con el mismo propósito sublime. Tal vez no las llame al sacerdocio, pero las llama a algo igualmente importante, igualmente transformador, igualmente necesario para la salvación del mundo. Las llama a ser esposas y madres santas, o a ser consagradas en la vida religiosa, o a ser laicas comprometidas que transforman el mundo con su testimonio de fe. Las llama a orar con ese poder que tuvo la oración de Escolástica. Las llama a amar con esa profundidad que sólo el corazón femenino puede alcanzar. Las llama a ser madres espirituales para muchas almas que necesitan el cuidado, la ternura, la fortaleza que sólo una mujer puede dar. Hablemos también sobre la regla de San Benito, sobre ese marco de vida que Escolástica adoptó y que sigue siendo hasta el día de hoy una de las guías más sabias para vivir una vida centrada en Dios. La regla de San Benito no es un conjunto de normas opresivas, diseñadas para hacer la vida miserable, como algunos piensan. Es, por el contrario, una guía llena de sabiduría, de equilibrio, de comprensión profunda de la naturaleza humana. Benito entendió que para crecer espiritualmente necesitamos estructura, necesitamos disciplina, necesitamos un ritmo de vida que santifique nuestros días. Pero también entendió que esa estructura no puede ser rígida hasta el punto de destruir el espíritu, que esa disciplina no puede ser tan dura que quiebre a las personas, aunque ese ritmo de vida necesita ser sostenible a largo plazo. La regla establece un equilibrio hermoso entre oración y trabajo, entre vida comunitaria y tiempo personal, entre obediencia y libertad interior. Ora et labora, ora y trabaja. Ese es el lema benedictino. No solo orar, porque una vida de pura contemplación, sin ningún trabajo práctico, puede volverse egocéntrica, puede desconectarse de la realidad, puede olvidar que servir a Dios también es servir al prójimo en cosas concretas. Pero tampoco solo trabajar, porque una vida de puro activismo, de hacer y hacer sin parar, para orar y para escuchar a Dios, se vacía rápidamente, pierde su centro, se convierte en nada más que una actividad frenética que no produce fruto espiritual verdadero. Escolástica vivió ese equilibrio, y nosotros también necesitamos vivirlo. Necesitamos orar cada día, necesitamos tiempos específicos donde dejamos todo y nos ponemos en presencia de Dios, donde leemos su palabra, donde le hablamos y lo escuchamos, donde dejamos que su amor nos llene y nos transforme. Pero también necesitamos trabajar, necesitamos hacer nuestras tareas con diligencia y dedicación. Necesitamos servir a los demás en cosas concretas. Necesitamos usar nuestras manos para construir, para crear, para ayudar. Y cuando logramos ese equilibrio, cuando nuestra oración alimenta nuestro trabajo y nuestro trabajo se convierte en oración, entonces estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Entonces nuestra vida entera se convierte en un acto de adoración continua. La regla
también habla mucho sobre la vida en comunidad, sobre cómo convivir con otros de manera que todos crezcan en santidad. Y esto es algo que Escolástica tuvo que aprender y enseñar a sus hermanas. Vivir en comunidad no es fácil, no lo era en el siglo VI y no lo es ahora. Cuando vives con otras personas, cuando compartes tu espacio, tu tiempo, tus recursos, inevitablemente surgen roces, conflictos, tensiones. La comunidad saca a la luz todos nuestros defectos, todas nuestras áreas de egoísmo, todas las formas en que todavía no estamos conformados a Cristo. Y eso puede ser doloroso, puede ser frustrante, puede hacernos querer huir y vivir solos, pero la sabiduría benedictina dice que precisamente por eso la vida en comunidad es tan valiosa espiritualmente, porque en la comunidad no podemos escondernos, no podemos fingir que somos más santos de lo que realmente somos. No podemos mantener nuestras ilusiones sobre nosotros mismos. La comunidad nos obliga a enfrentar nuestro verdadero yo, con todos sus defectos y limitaciones, y nos da la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser transformados por la gracia de Dios. Cuando aprendemos a amar a esa hermana que nos irrita, cuando aprendemos a perdonar a ese hermano que nos ha ofendido, cuando aprendemos a servir con alegría incluso cuando no tenemos ganas, entonces estamos creciendo en santidad real, no en una santidad imaginaria que solo existe en nuestra cabeza. Y esto no es solo para los monjes y las monjas. Todos vivimos en comunidad de alguna manera, en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Y todas esas relaciones son oportunidades para crecer en santidad. Son ocasiones para aprender a morir a nosotros mismos y a vivir para los demás. Cuando tu esposo te frustra, aun cuando tus hijos te desobedecen, cuando tu compañero de trabajo te lleva al límite de tu paciencia, no es una maldición, es una bendición disfrazada. Es Dios dándote la oportunidad de crecer, de ser más como Cristo, de aprender ese amor paciente y misericordioso que Él tiene por ti. Escolástica enseñó todo esto a sus hermanas, no con largos sermones, sino con su ejemplo, con su manera de vivir, con su paciencia, con su amor, con su firmeza cuando era necesaria, y su ternura cuando eso era lo que se necesitaba. Y las mujeres que vivieron bajo su guía se convirtieron ellas también en santas. No todas fueron canonizadas oficialmente, pero todas fueron santificadas por esa vida de oración, trabajo y amor fraterno que compartieron. Hablemos ahora sobre algo que es central en la vida de Escolástica y que necesitamos recuperar urgentemente en nuestra vida cristiana actual: la práctica de la lectio divina, la lectura orante de las Escrituras. Los benedictinos fueron pioneros en desarrollar este método de oración, que consiste en leer las Escrituras lentamente, meditando cada palabra, dejando que el texto penetre profundamente en el corazón, respondiendo a Dios con nuestra propia oración, y finalmente descansando en su presencia, en contemplación silenciosa. Escolástica pasaba horas cada día con las Escrituras, especialmente con los salmos, que eran el corazón de la oración litúrgica benedictina. Y no los leía como leemos un libro de información. No buscaba simplemente adquirir conocimientos sobre Dios. Los leía como leemos las cartas de alguien a quien amamos profundamente, buscando escuchar su voz, buscando entender su corazón, buscando dejar que sus palabras transformen nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Y tú? ¿Cómo lees la Biblia? ¿La lees como un deber religioso que hay que cumplir? ¿La lees rápidamente para poder decir que leíste tu capítulo del día? ¿O la lees lentamente, saboreando cada palabra, dejando que el Espíritu Santo te muestre
lo que Dios quiere decirte específicamente a ti en ese momento específico. Porque la Biblia no es un libro ordinario, es la palabra de Dios, es Dios mismo, hablándote, revelándose a ti, invitándote a una relación cada vez más profunda con Él. Y si la lees deprisa, si no le das tiempo al Espíritu Santo para que trabaje en tu corazón, hoy te estás perdiendo uno de los tesoros más grandes que Dios nos ha dado. Te invito a que pruebes la lectio divina, que tomes solo un pasaje corto de las Escrituras, tal vez un salmo, tal vez un pasaje del Evangelio, y que lo leas lentamente, varias veces. Primero léelo simplemente para entender qué dice. Luego léelo de nuevo preguntándote qué te está diciendo Dios a ti personalmente a través de esas palabras. Luego responde a Dios en oración. Habla con Él sobre lo que has escuchado. Y finalmente, quédate en silencio. Descansa en su presencia. Deja que su amor te llene sin necesidad de palabras. Si haces esto regularmente, si haces de la lectio divina una parte constante de tu vida de oración, tu relación con Dios se transformará. Lo prometo. Santa Escolástica también nos enseña sobre la importancia del silencio, ha de crear espacios de quietud en nuestra vida, donde podamos escuchar la voz de Dios. Los monasterios benedictinos valoran mucho el silencio, no como algo opresivo, sino como algo liberador, como el espacio donde finalmente podemos escapar del ruido constante del mundo y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Vivimos en una época de ruido incesante, de estímulos constantes, de información que nos bombardea por todos lados. Nuestros teléfonos suenan constantemente, nuestras pantallas están siempre encendidas, nuestra mente está siempre llena de preocupaciones, planes, ansiedades. Y en medio de todo ese ruido, la voz suave y apacible de Dios se pierde. No porque Él no esté hablando, sino porque nosotros no estamos en condiciones de escucharlo. Necesitamos silencio, necesitamos quietud, o necesitamos momentos donde apaguemos todos los dispositivos, donde cerremos la boca, donde calmemos nuestra mente y donde simplemente estemos en presencia de Dios, sin hacer nada, sin decir nada, solo estando. Y al principio esto será difícil. Al principio tu mente va a protestar. Va a llenarse de 1000 pensamientos. Te vas a sentir inquieto, aburrido, ansioso. Pero si perseveras, si continúas practicando el silencio día tras día, poco a poco empezarás a descubrir una paz que no sabías que existía. Empezarás a escuchar esa voz suave de Dios que siempre ha estado allí, pero que el ruido de tu vida había ahogado. Empezarás a experimentar la presencia de Dios de una manera que transformará completamente tu vida espiritual. Escolástica conocía ese silencio, vivía en ese silencio, y desde ese silencio brotaba su oración poderosa, de su amor profundo, su sabiduría espiritual. Y desde ese silencio también brotó esa última oración que detuvo a su hermano y desató la tormenta del cielo. Porque las oraciones más poderosas no son necesariamente las más largas o las más elaboradas, son las que brotan de un corazón que ha pasado tiempo en silencio con Dios, que ha sido transformado por ese silencio, que ha aprendido a estar en sintonía con la voluntad divina. Hablemos ahora sobre el significado de aquel encuentro final entre Escolástica y Benito, de aquella conversación sobre las delicias del cielo que los mantuvo despiertos toda la noche. ¿De qué hablaron exactamente? No lo sabemos con certeza, pero podemos imaginar. Probablemente hablaron de la gloria de Dios, de la belleza de Cristo, de la alegría que les esperaba en el cielo. Probablemente recordaron juntos su infancia, su juventud,
el llamado que ambos habían recibido, el camino que habían recorrido. Probablemente hablaron de las dificultades que habían enfrentado, de las tentaciones que habían vencido, de los momentos de consolación que Dios les había dado en su oración. Probablemente se confesaron el uno al otro sus luchas más profundas, sus miedos más secretos, sus anhelos más intensos. Y sobre todo, probablemente hablaron de amor, del amor de Dios por ellos, del amor que ellos sentían por Dios, del amor fraterno que los unía, del amor que tenían por sus comunidades, por sus discípulos, por todas las almas que Dios les había confiado. Porque al final, de eso se trata todo, de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la santidad, del amor. No del cumplimiento frío de reglas, no de la observancia externa de prácticas religiosas, o no de aparentar ser santo sin serlo realmente. De amor, de ese amor que brota de haber sido amado primero por Dios, de haber experimentado su misericordia, su perdón, su gracia transformadora. San Juan, el apóstol amado, escribió en su primera carta: Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y también escribió: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Escolástica y Benito entendieron esto profundamente, lo vivieron intensamente, lo testimoniaron poderosamente. Su amor mutuo no era un obstáculo para su amor a Dios. Era una expresión de ese amor. Era una manera de encarnar el amor divino en una relación humana concreta. Y nosotros necesitamos entender esto también. A veces tenemos la idea equivocada de que para amar a Dios tenemos que dejar de amar a las personas, o que si amamos a las personas de verdad, estamos restando algo de nuestro amor a Dios. Pero eso no es verdad. Eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús dijo que los 2 mandamientos más grandes son amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos, y que de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No dijo que tenemos que elegir entre uno u otro. Dijo que ambos son inseparables, que quien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Entonces, si quieres amar a Dios de verdad, empieza por amar a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Ama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Ama a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a los extraños que te encuentras en la calle. No con un amor sentimentalista y superficial, sino con ese amor que busca el bien del otro incluso cuando cuesta, que perdona incluso cuando duele, que sirve incluso cuando no recibe nada a cambio. Ese es el amor que Escolástica vivió. Ese es el amor que transformó su vida y la vida de todos los que la conocieron. Ese es el amor que puede transformar tu vida también. Ahora quiero hablar sobre algo que es quizás lo más misterioso y lo más hermoso de esta historia. La visión que Benito tuvo del alma de su hermana subiendo al cielo en forma de paloma. Esta imagen ha capturado la imaginación de los cristianos durante siglos. Ha sido representada en innumerables obras de arte. Ha consolado a millones de personas que han perdido a seres queridos. ¿Pero qué significa realmente? ¿Y qué nos está diciendo Dios a través de esta imagen? La paloma es uno de los símbolos más ricos en la tradición cristiana. Es el símbolo del Espíritu Santo, que descendió sobre Jesús en su bautismo en forma de paloma. Es símbolo de pureza, de inocencia, de paz. Es también símbolo del alma humana que se eleva hacia Dios, que deja atrás las ataduras de este mundo y vuela libre hacia su verdadero hogar. Cuando Benito vio el alma de Escolástica como una paloma, estaba viendo la belleza de un alma purificada por la gracia, de un alma que había vivido tan intensamente para Dios
que ya no había nada en ella que la atara a la tierra, nada que le impidiera volar directamente a los brazos del Padre. Y esto nos plantea una pregunta que cada uno de nosotros necesita hacerse. ¿Está mi alma lista para volar? Si Dios me llamara hoy, y si este fuera mi último día en la tierra, ¿está mi alma tan purificada, tan libre de apegos desordenados, tan llena del Espíritu Santo, que podría elevarse directamente al cielo? ¿O por el contrario, hay cosas que me atan, pecados no confesados, rencores no perdonados, ídolos en mi corazón, que ocupan el lugar que solo Dios debería ocupar? La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar a purificar nuestra alma. Nunca es demasiado tarde para dejar que Dios nos limpie, nos transforme, nos prepare para el cielo. Pero no podemos esperar hasta el último momento. No podemos vivir toda nuestra vida descuidando nuestra relación con Dios y luego pensar que en el lecho de muerte todo va a estar bien. Escolástica pasó décadas preparándose para ese momento final, décadas muriendo a sí misma, décadas dejando que Dios la transformara, y por eso cuando llegó su hora estaba lista. Su alma estaba pura como una paloma blanca, lista para volar a su destino eterno. Y tú necesitas empezar ahora, hoy mismo, a prepararte para ese momento inevitable. Necesitas examinar tu vida, identificar qué cosas te están atando, qué pecados necesitas confesar, qué relaciones necesitas sanar, qué ídolos necesitas derribar. Y necesitas empezar el trabajo de limpieza con la ayuda de la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la guía de la Iglesia. Porque ese trabajo no se hace en un día, ni en un mes, ni siquiera en un año. Es el trabajo de toda una vida. Es el proceso de santificación que todos estamos llamados a vivir. Es el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Santa Escolástica también nos enseña sobre la comunión de los santos, o sobre esa unión misteriosa que existe entre todos los que están en Cristo, ya sea que estén vivos en la tierra, esperando su purificación en el purgatorio, o gozando ya de la visión beatífica en el cielo. Cuando Escolástica murió, su conexión con Benito no se rompió, se transformó. Ya no podían verse y hablar como antes, pero ahora Escolástica podía interceder por su hermano desde el cielo. Podía rogar a Dios por él con una efectividad incluso mayor que cuando estaba en la tierra, porque ahora estaba en presencia directa de Dios, porque ahora su oración no estaba limitada por las imperfecciones de la carne. Y esto es verdad para todos los santos. Cuando veneramos a los santos, cuando les pedimos que oren por nosotros, no estamos adorándolos, no estamos poniendo nuestra confianza en ellos en lugar de en Dios. Estamos simplemente reconociendo que la muerte no rompe la unidad del cuerpo de Cristo, que nuestros hermanos y hermanas que ya están en el cielo siguen siendo parte de nuestra familia, siguen preocupándose por nosotros, siguen queriendo ayudarnos en nuestro camino de santidad. Y están en una posición mucho mejor para hacerlo ahora que están con Dios que cuando estaban aquí en la tierra. Entonces, no dudes en pedirle a Santa Escolástica que ore por ti, especialmente si estás luchando con la oración, si sientes que tus oraciones no tienen poder, si necesitas fortalecer tu amor fraterno por tu familia, por tus hermanos en la fe. Dile: Santa Escolástica, tú que oraste con tanto poder, que pudiste desatar una tormenta del cielo, enséñame a orar así. Tú que amaste a tu hermano con un amor tan puro y tan profundo, ayúdame a amar a mi familia de esa manera. Tú que viviste toda tu vida escondida con Cristo en Dios, muéstrame el camino hacia esa vida contemplativa que mi alma tanto anhela. Y ella te escuchará,
intercederá por ti ante el trono de Dios, y Dios, que ama escuchar las oraciones de sus santos, te concederá las gracias que necesitas. Hablemos ahora sobre el legado de Santa Escolástica, sobre cómo su vida sigue impactando la Iglesia y el mundo más de 1500 años después de su muerte. Escolástica es considerada la patrona de las monjas benedictinas, de las educadoras, y se le invoca especialmente contra las tormentas y las tempestades, lo cual es muy apropiado, dado el milagro que realizó en su último encuentro con Benito. Pero su legado va mucho más allá de estos patronazgos oficiales. Escolástica demostró que las mujeres pueden ser líderes espirituales poderosas, que pueden fundar y dirigir comunidades, que pueden vivir una vida de profunda santidad y dejar una huella imborrable en la historia de la Iglesia. En una época donde las opciones para las mujeres eran muy limitadas, ella abrió un camino, mostró que era posible para una mujer consagrarse completamente a Dios, vivir en comunidad con otras mujeres, dedicarse a la oración y al trabajo, y encontrar en esa vida una plenitud y una alegría que el mundo no puede dar. Y miles, millones de mujeres han seguido sus pasos en los siglos posteriores. Monasterios benedictinos femeninos se multiplicaron por toda Europa, luego por América, Asia, África, Oceanía. En cada uno de esos monasterios, mujeres siguen viviendo según la regla de San Benito, pero adaptada para sus necesidades y su sensibilidad específicas, tal como Escolástica lo hizo primero. Siguen levantándose en la madrugada para orar, siguen trabajando con sus manos, siguen viviendo en comunidad, siguen buscando a Dios en el silencio y la quietud, y su oración sostiene al mundo, aunque el mundo no lo sepa. Su intercesión detiene males que nunca conoceremos. Su sacrificio obtiene gracias para almas que nunca conocerán sus nombres. Pero el legado de Escolástica no es solo para las monjas, es para todos nosotros. Cada uno de nosotros puede vivir algo del espíritu benedictino en nuestra propia vida, en nuestra propia vocación. Podemos crear un ritmo de oración y trabajo en nuestro día. Podemos buscar el equilibrio entre la actividad y la contemplación. Podemos practicar la lectio divina. Podemos cultivar el silencio. Podemos amar a nuestra familia con ese amor puro y profundo que unió a Escolástica y Benito. Podemos orar con poder, con esa confianza que brota de un corazón rendido a Dios. Podemos vivir nuestras vidas ordinarias de una manera extraordinaria, santificando cada momento, ofreciendo cada acción como un acto de amor a Dios. Es importante también hablar sobre la relación entre Escolástica y Benito, como un modelo de cómo los hombres y las mujeres pueden colaborar en la obra de Dios, manteniendo relaciones sanas, puras y mutuamente enriquecedoras. En nuestra época hay mucha confusión sobre esto. Hay quienes piensan que los hombres y las mujeres no pueden tener relaciones profundas sin que haya atracción sexual o romance, y hay otros que piensan que los hombres y las mujeres deberían mantenerse completamente separados para evitar la tentación. Pero Escolástica y Benito nos muestran un camino mejor. Ellos tenían una relación profundamente íntima, se amaban intensamente, compartían sus luchas y sus alegrías espirituales. Y sin embargo, su relación era completamente pura, completamente casta, completamente orientada hacia Dios. ¿Cómo es posible? Porque habían puesto a Dios en el centro, porque su amor el uno por el otro brotaba de su amor a Dios, porque se veían el uno al otro no como objetos de deseo o de posesión, sino como hermanos en Cristo, como compañeros de peregrinación hacia el cielo. Y esto es posible para nosotros también. Los hombres y las mujeres pueden tener amistades santas,
pueden colaborar en ministerios, pueden apoyarse mutuamente en su camino de fe. Pero para que esto funcione, necesitan tener claridad sobre los límites apropiados, necesitan mantener una vigilancia sobre su corazón, necesitan estar arraigados en la oración y, sobre todo, necesitan ver al otro no con los ojos de la lujuria o del egoísmo, sino con los ojos de Cristo, que ve en cada persona una imagen de Dios, un alma preciosa por la que Él murió, un hermano o hermana que está llamado a la santidad. Quiero hablar también sobre el hecho de que Benito colocó el cuerpo de Escolástica en la tumba que había preparado para sí mismo, y que después él mismo fue enterrado allí junto a ella. Este gesto está lleno de significado. Nos habla de cosas profundas sobre la muerte, la resurrección y el amor que trasciende la tumba. Al poner a Escolástica en su propia tumba, Benito estaba diciendo varias cosas. Primero, estaba honrando a su hermana, o estaba reconociendo que ella era digna del más alto honor que él podía darle. Segundo, estaba afirmando que su vínculo con ella era eterno, que así como habían estado unidos en vida, estarían unidos también en la muerte y en la resurrección futura. Tercero, estaba testimoniando su fe en la resurrección de los muertos, su creencia de que este no era el final, de que un día sus cuerpos se levantarían de esa tumba, transformados, glorificados, para vivir eternamente en la presencia de Dios. Y esto nos habla de algo hermoso sobre la fe cristiana. No creemos en la inmortalidad del alma solamente, creemos en la resurrección del cuerpo. Nuestros cuerpos no son simples envoltorios desechables que dejamos atrás cuando morimos. Son parte esencial de quienes somos. Fueron creados por Dios, fueron redimidos por Cristo, y serán resucitados en el último día. Por eso tratamos los cuerpos de nuestros muertos con respeto. Por eso los enterramos o los cremamos con dignidad. Por eso oramos junto a sus tumbas. Porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Sabemos que Cristo venció la muerte. Sabemos que un día todos los que han muerto en Cristo se levantarán para vivir eternamente. ¿Y tú crees esto realmente? ¿Crees que tu cuerpo, que ahora envejece, que se enferma, que eventualmente morirá, será resucitado un día? ¿Crees que verás de nuevo a tus seres queridos que han muerto en Cristo, que los reconocerás, que podrás abrazarlos, que volverán a estar juntos en ese reino donde no hay más separación, no hay más dolor, no hay más muerte? Si crees esto, si realmente lo crees en lo profundo de tu corazón, entonces la muerte pierde su aguijón, el temor desaparece, y puedes vivir con la esperanza gozosa de quien sabe que lo mejor está por venir. Déjame terminar esta historia con una reflexión final, con algo que necesito que lleves contigo cuando este video termine. Santa Escolástica vivió hace más de 1500 años, en un mundo muy diferente al nuestro, en circunstancias que nunca experimentaremos. Pero su mensaje es eternamente relevante, eternamente poderoso, eternamente capaz de transformar vidas. Porque Escolástica nos enseña que una vida entregada completamente a Dios nunca es desperdiciada, que la oración tiene un poder real y concreto, que el amor fraterno purificado por la gracia es una de las cosas más hermosas que existen, y que la muerte no es el final, sino el comienzo de la verdadera vida. Hoy, 10 de febrero, la Iglesia celebra su fiesta, y al celebrarla, le estamos diciendo que su vida importa, que su ejemplo sigue hablándonos, que su intercesión sigue ayudándonos. Estamos diciendo que queremos aprender de ella, queremos imitar su fe, queremos orar con su mismo poder, queremos amar con su misma pureza.
Entonces te dejo con esta pregunta y te pido que la medites en tu corazón. ¿Qué va a cambiar en tu vida después de escuchar esta historia? ¿Vas a seguir viviendo igual que antes o vas a dar un paso hacia la santidad que Dios te está llamando a vivir? ¿Vas a empezar a orar de verdad, con el corazón entero, confiando en que Dios escucha? ¿Vas a amar a tu familia con ese amor puro que une eternamente? ¿Vas a prepararte para la muerte, para ese momento en que tu alma tendrá que volar hacia Dios? Santa Escolástica, ruega por nosotros. Enséñanos a orar, enséñanos a amar, enséñanos a vivir cada día como si fuera el último, preparándonos para ese encuentro eterno con el Dios que nos ama más de lo que podemos imaginar. Amén.